Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias un día más que en tu gracia y misericordia nos permite estar aquí y poder, como jóvenes, de unirnos, Dios, y poder adorarte, poder disfrutar, poder saltar, poder brincar y poder hacerlo conforme a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a siempre ser agradecidos por lo que tú nos das. Mira cada uno de los que estamos presentes y que ahora hemos de escuchar tu palabra. Guía, oh Dios, tu Santo Espíritu para que pueda aplicar a los corazones tu palabra y que podamos, oh Dios, realmente tener un corazón que busque agradarte en todo momento. Mírame a mí, Dios, que voy a tener la exposición de tu palabra, que puedas tú, oh Dios, tomar el control de todo y que realmente en mi corazón pueda estar siempre darte la gloria a ti. Líbrame, oh Dios, de poder en algún momento recibirla yo. Permite que tu palabra haga lo que ella siempre hace, Dios, hacer y trabajar en los corazones presentes. Y que este tema que vamos a empezar ahora, realmente podamos ver jóvenes que tomen decisiones drásticas en su vida, que tomen decisiones que, aunque ahora puedan ser un poquito duro de cumplir, veremos esos frutos en el futuro. Y que en algún momento en el futuro podamos dar gracias a Dios porque tú nos hablaste un día como hoy. Muchísimas gracias, Padre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hoy iniciamos lo que es esta serie del noviazgo y matrimonio. Lamentablemente no todos están, faltan unos cuantos y es mi oración que se puedan perder la menor cantidad de predicaciones posibles diferentes a este tema. Nosotros vamos a tratar de que nada se quede en lo que es esto del tema del noviazgo y matrimonio, porque si hay algo que sirve para medir, para tratar de ver cómo está la moral de un pueblo, realmente son sus relaciones prematrimoniales, sus relaciones amorosas, sirve para eso. Así que vamos a prestar atención en esta noche para ver lo que el Señor quiere decirnos en cuanto a eso. Desde ya yo les aviso que muchas de las cosas que ustedes van a escuchar quizás le van a gustar, quizás la mayoría, ustedes van a decir muy bueno, van a decir también, oye, yo aprendí eso, pero habrá otras que quizás no le va a gustar tanto. Y yo le pido de corazón que puedan escuchar, escuchen, no se cierren, presten atención, es de sabio eso. Yo una vez estuve así como ustedes, sentado, pero ¿qué pasa? Que yo estaba sentado ahí escuchando, hablando acerca del noviazgo y todo lo que tiene que ver eso y el matrimonio, pero ya yo tenía mi concepto de lo que era el noviazgo y de lo que se podía hacer y no se podía hacer en el noviazgo, en el matrimonio, en las relaciones amorosas. Hubieron cosas que me dijeron que yo me las encontré estúpidas, en buen dominicano, otras me las encontré inconcebibles, pero hoy puedo ver que por no haber escuchado, por no haber sido humilde y no haber prestado atención, caí en errores y hasta pecados en contra de Dios. Así que es bueno prestar atención, es de sabio. No digan, no piensen que todos lo saben, escuchen, no digan yo me lo sé. Simplemente presten atención. Yo sé que muchas de las cosas que ustedes que van a escuchar, no solamente aquí, ya ustedes se las saben, pero nosotros no queremos que solamente se la sepan, no solamente tengan el conocimiento aquí en el cerebro, sino que también pueda eso bajar al corazón y convertirse en convicciones y convertirse en principios. De forma que no importa dónde usted vaya o dónde tenga que estar, siempre va a estar fiel a eso que aprendió, porque se convirtió en una convicción, en un principio. Usted ve gente que está en una iglesia, está fiel, se tiene que ir a estudiar o a trabajar o a vivir a otro lugar, y desde que se fue, eso fue como que se le fue el espíritu. Estoy hablando metafóricamente. Realmente mostraron lo que eran porque nunca tuvieron convicciones. Aquí estaban porque estaba el coro, porque estaba la chercha, porque estaba el ambiente, pero no porque ellos estaban en Dios. Entonces procuremos también con este tema nosotros estar en Dios y convertirlo en convicciones.
Muchas de las cosas que nosotros vamos a aprender, no solamente hoy, estoy hablando en todo el transcurso de esta serie, son diametralmente opuestas, totalmente opuestas a cómo el mundo vive hoy en día, a lo que el mundo hace hoy en día, y practicarlas y vivir conforme a eso nos va a ser el objeto de burlas, nos va a ser objeto de escarnio y hasta de vergüenza si no estamos claros en lo que creemos. Entonces, realmente son decisiones que aunque nos hacen pasar por ahora, quizás por vergüenza, como dije, pero en el futuro trae sus recompensas, como todo lo que la Biblia enseña en cuanto a su palabra, en cuanto a todo lo que es de Dios. Y si así lo hacemos, pues nosotros vamos a tener un noviazgo y un matrimonio que pueda glorificar a Dios, no hacernos felices. Fíjense como yo dije, el objetivo del matrimonio, el objetivo del noviazgo y del matrimonio no es hacernos felices, es glorificar a Dios. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, permite que glorificándolo seamos felices. En un creyente, en todo creyente, el objetivo no es la felicidad. Para un creyente el objetivo no es la felicidad. La felicidad no es el fin en sí mismo, es un resultado de glorificar a Dios. Entonces, hoy nosotros vamos a estar iniciando este tema, como ya ustedes han visto por Facebook y como hemos anunciado, vamos a estar viendo entre hoy y la semana que viene que el noviazgo según la Biblia. Nosotros vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia en cuanto a esto del noviazgo. Este tema nosotros, aunque quizás lo tratemos noviazgo y matrimonio, porque es un orden que hay que respetar realmente, no son temas separados. No es que vamos a tratar el noviazgo y el matrimonio, es que vamos a usar matrimonio y noviazgo, porque son cosas que van juntas. Eso lo enseña la Escritura. El mundo ha tratado de separarlo. Nosotros vamos a ver algo de eso hoy. Pero realmente son cosas que van juntas. Hoy nosotros lo que haremos será dar como una especie de conferencia. Hoy nosotros no vamos a tener un sermón con puntos o con un bosquejo como tal, sino que nosotros vamos a estar conociendo cómo eran las relaciones matrimoniales, las relaciones amorosas en los tiempos bíblicos. Para nosotros poder entender y aplicar lo que dice la Biblia en cuanto al noviazgo y las relaciones amorosas, necesitamos entender cómo se hacía eso en los tiempos bíblicos. Por ende, así nosotros vamos a estar haciéndolo en esta noche. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a las relaciones amorosas? Bueno, la Biblia en primer lugar no se encuentra la palabra noviazgo, porque generalmente si decimos relaciones amorosas, esa es la palabra que nos viene a la mente inmediatamente. La Biblia no se encuentra la palabra noviazgo, ni se habla del noviazgo por ningún lado, porque fue escrito en otro tiempo y fue escrito en otra cultura. Entonces, si nosotros queremos entender los principios que nos da la palabra de Dios, necesitamos entender ese tiempo y esa cultura. La Biblia enseña, y quizás eso ustedes lo han escuchado, de diferentes formas. La Biblia enseña por preceptos o mandatos, pero también la Biblia enseña por ejemplo y también enseña por principios. Este tema del noviazgo no aparece, por ende no hay un precepto, no hay un mandato directamente de la Biblia en cuanto a noviazgo, porque ni siquiera existía en ese momento. Por eso es que en cuanto a noviazgo, la Biblia enseña por principio. ¿Qué es un mandato? ¿Qué es un precepto? ¿Qué es un principio? Un mandato, como ustedes ven ahí, es una orden directa dada por Dios sobre algo en específico. Cuando Dios dice, no matarás, eso es una orden. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, es una orden. Haced esto, orad sin cesar. Casi siempre está imperativo, o sea, en forma de mandato. Pero algunas veces la Biblia también enseña por principios. ¿Y qué es un principio? Un principio es la idea central o la verdad general que Dios ha revelado. Todo mandato, detrás de todo precepto hay un principio, y todos los principios, o lo que es lo mismo, los principios, perdón, ahí lo puse mal, pero los mandatos se desprenden de principios.
¿Qué yo quiero decir con eso? Eso es bueno entenderlo para entender muchas de las cosas conforme al noviazgo. Jesús nos dio ejemplo en cuanto a eso. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es eso? Un mandato, un precepto. No cometerás adulterio. Pero Jesús explica en el siguiente versículo el principio detrás de ese precepto. ¿Cuál es el principio detrás de ese precepto? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Fíjate que si nos llevamos por precepto, solamente nos vamos a guiar por la palabra, por ser literales. No cometerás adulterio. Oye, entonces, ¿hasta dónde es adulterio? Entonces vamos a empezar a poner líneas y decir de ahí para atrás es adulterio, de ahí para adelante no. Y el fin del precepto o del mandato que da Dios es que nosotros podamos desarrollar una actitud en base a ese precepto, es desarrollar un principio, por eso le llamamos principio. El principio es lo que Dios quiere que entendamos. Dios no quiere que entendamos solamente el no cometerás adulterio. Él quiere que entendamos que si en mi corazón yo veo a alguien y la deseo de forma lasciva, yo estoy adulterando. Yo no tengo que acostarme con esa mujer. El simple hecho de yo desearla, ese es el principio detrás del mandato. Ustedes saben que los judíos se empecinaron mucho en los mandatos y por eso querían cumplir todo al pie de la letra. Incluso el asunto del día del reposo, ellos tenían que, ellos hasta establecieron pasos que tenían que dar consecutivos, no podían dar más pasos consecutivos de eso, y así establecieron un asunto que le llamaban Talmud, que eran de 700, eran unas leyes que agregaron a la ley, agregaron al Pentateuco 700 otras leyes para ellos cumplir esa otra ley, muchas de las cuales invalidaban otras que Dios daba. Entonces, el principio es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, eso es importante nosotros tener. Aunque la Biblia fue escrita en un tiempo y en una cultura determinada, no se circunscribe o no se limita a esa cultura. Por eso es lo importante de los principios. Y por medio de herramientas hermenéuticas, es decir, por medio de esto que acabamos de ver, de los principios y otras cosas, nosotros podemos ver lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Que no se limita a la cultura, que no se limita al tiempo, sino el principio detrás de eso. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15, Dios da un mandato que por nosotros es conocido. Dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nosotros enseñamos eso, porque la mujer no puede ejercer liderazgo, no puede enseñar en la iglesia, porque Pablo aquí lo dice en otros pasajes de las Escrituras. Pero ustedes ven que hay gente ahí afuera que no practica eso, que le da otra interpretación. Ellos dicen y la interpretación que le dan precisamente es que la razón por la cual Pablo dijo eso es por asuntos culturales, por asuntos del tiempo, porque en el tiempo era así, esa cultura es así, y todavía ya en Oriente hoy en día es así. Pero las razones que da Pablo no son cosas culturales. Pablo dice ahí mismo en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Él da dos razones y las dos razones no son cosas culturales. No son cuestiones que se limitan por el tiempo. Él dice porque lo que pasa es que la mujer no trabaja y como la mujer no trabaja, entonces debe de quedarse en la casa y como se queda en la casa ya no va a tener tiempo para estudiar y por eso es que el hombre que tiene que predicar. No es eso que él dice, porque si fuera así la mujer hoy trabajaba y ya puede no. Él argumenta un asunto bíblico y un asunto universal. Él va al origen, al principio, a la creación. Y dice que la mujer no fue formada primero, sino el hombre, y que la mujer fue que fue engañada. Y eso es parte de su transgresión, de su castigo. Entonces, eso lo dice Pablo y argumenta en eso. Y nosotros vemos eso como un principio de la palabra de Dios, como un mandato, pero con un principio detrás. Y el principio es eso.
que eso es lo que Dios quiere. Entonces, en cuanto al noviazgo, nosotros aprendemos eso también. Usted no va a encontrar la palabra noviazgo, usted no va a encontrar la palabra prometido, usted no va a encontrar eso en la Biblia porque era otra cultura. Entonces, para nosotros entender los principios que enseña la Biblia en cuanto a noviazgo, tenemos que entender la cultura, tenemos que entender el tiempo en el cual se vivió. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche, si el tiempo nos da. Nosotros vamos a ver brevemente de cuáles eran las costumbres matrimoniales en los tiempos de la Biblia. Y vamos a ver también cuáles son las costumbres hoy en día. Y la semana que viene nosotros vamos a ver entonces 5 principios que nos dice la Biblia en cuanto a toda relación matrimonial tiene que tener. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Ok, nosotros vamos a tratar de ir cronológicamente cómo una persona llegaba al matrimonio. Vamos a tratar de ir cronológicamente. ¿Y por dónde se empezaba? A ver, ponemos aquí. Se empezaba por la elección del cónyuge, es decir, del esposo, del futuro esposo o de la futura esposa. Con eso se empezaba. Los judíos, como todo pueblo oriental, ellos tenían tradiciones y prácticas semejantes a los pueblos en aquel entonces. Los judíos eran un pueblo patriarcal, es decir, que el hombre era que gobernaba la familia. Pero cuando hablo de familia no me refiero solamente a sus hijos, sino también a toda una descendencia, primos, nietos y así sucesivamente. Y por ahí entonces empieza este asunto de que los padres son los que eligen al futuro esposo o al cónyuge de su hijo o su hija. Pero generalmente era el padre que elegía, si tenía un hijo varón, la esposa para su hijo. La Biblia nos da ejemplo en cuanto a eso. Ahora, ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué se insistía en seleccionar novias para su hijo? La historia nos dice que la novia tenía que venir a ser un miembro más de la familia. Como la novia venía a ser un miembro más de la familia, en el caso del novio, esa familia, ustedes saben que todavía hoy en día en esos pueblos orientales, eso es bien sagrado, el asunto de la familia. Ellos guardan y tienen su descendencia, ellos saben su tatarabuelo, tatarabuelo. Por ejemplo, ustedes conocen el nombre de su tatarabuelo. De su bisabuelo lo conocen quizá Chepa, en buen dominicano. Entonces, el papá de su bisabuelo, ¿usted lo conoce? ¿Cómo se llama? Bueno, en tu caso es fácil, ¿de verdad? Pero nosotros no tenemos eso, pero allá sí. Entonces, ellos tenían que guardar quién iba a entrar dentro de esa familia. Y para asegurarse quién era que iba a entrar dentro de esa familia, ellos entonces se encargaban de seleccionar quién iba a entrar. Y por eso era. Por ejemplo, Génesis capítulo 38, versículo 6. Los que puedan leer esa letrica, pues me la imaginé más grande. Entonces, van a ver que allí nos habla que después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Judá, el cual era uno de los hijos de, ¿no saben? Judá. Ok, está bien. Usted lo averiguan después. Entonces, él tomó mujer para su primogénito ¿Quién fue que la tomó? El nombre, no él, sino el nombre. Tomó una mujer, no, fue su papá quien lo tomó para él. Y Génesis capítulo 21, versículo 21 nos dice que habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, hablando de Ismael. Ismael, su madre Agar, tomó para él mujer, porque a la ausencia del padre, como fue en el caso de Ismael, porque recuerden que Abraham y Sara sacaron a Agar de ahí, entonces como Ismael se crió su padre, entonces su madre era quien tomaba la batuta y tenía que buscarle mujer. Todavía no era él que la buscaba, era su madre. Ok. Pero eso no quita de que la persona, el hijo o la hija, no
opinaba en cuanto a eso. Es decir, no era una imposición. Nosotros tenemos muchas veces ese mal concepto. Nosotros pensábamos que siempre a la muchacha bonita, fruto de películas y de cosas, la muchacha bonita y jovencita le buscan un viejo gordo y barrigón, y usted se va a casar con eso. No. Realmente lo que nos dice la historia era que aunque sí habían familias que eso era obligado, pero también habían otras donde se consultaba a la persona. Se consultaba al hijo, a la hija, le decía, mira, este muchacho es buen muchacho, se le convencía, a veces no de buena forma, pero otras veces de buena forma, para que aceptara. Génesis 24:58 dice que llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Fíjense cómo Rebeca, cuando fue el siervo de Abraham, mandó a buscar esposa para Isaac. Él llegó y se encontró con esta muchacha de una vez, dijo, esta es, porque él le pidió revelación al Señor de parte de eso. Y se le pregunta a Rebeca después que le dice, mira, ahí está mi amo, él da buscar, ven conmigo para que te cases con él. No le dicen, Rebeca, vete, cásate con él. No fue así. Le dicen, ¿irás tú con él? Y ella dice, sí, iré. O sea, se consultaba a la persona también. Y no consultar a los padres, es decir, si alguien violaba este principio, que decía, yo me voy a casar con fulanito, no importa lo que diga mi papá, era un motivo de tristeza y de vergüenza. Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35 dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berita Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron de amargura para Isaac y Rebeca. Fueron de amargura para ellos. ¿Saben por qué? Porque él tomó mujeres de mujeres cananeas, paganas, que adoraban a dioses ajenos en ese entonces, y por no consultarle a sus padres, ellos sufrieron amargura. Y créanme que eso no fue solamente de parte de Jacob y de parte de Isaac y de parte de Rebeca. De sus familiares también eso era motivo de vergüenza, porque la familia se involucraba en cuanto a eso. ¿Y qué pasa en cuanto al amor? Bueno, los orientales, cuando digo los orientales, son esos que viven en tiempos bíblicos y que también viven hoy en día allá en esos mismos terrenos. Y hoy en día ven el amor de marido y mujer como un asunto de entre hermanos. Ellos lo ven como si fuera amor de entre hermanos, básicamente. ¿Por qué? Porque ven que Dios va a guiar a sus padres a seleccionar el que Dios quiere para ellos. Así que ellos veían eso. Aún hoy ven eso todavía. Que Dios, o sea, Dios fue que eligió o sea, ¿fuiste tú que elegiste a tu hermano? No, tú no elegiste a tu hermano. Ellos veían el asunto del matrimonio algo semejante. Ellos pensaban, Dios fue que guió a mi papá para que me dé el que yo voy a casar. Y ellos veían eso así. En otras palabras, la idea de ellos era que el amor venía después del matrimonio. Me casaba y después yo amaba. Quizás eso se parece loco para nosotros y vamos a ver por qué nosotros llegamos hoy en día así. Eso no es tan viejo como nosotros pensamos realmente, pero choca totalmente con lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero esa era la cultura que ellos desarrollaban. Pero eso no quita de que también se daban casos donde el amor existía antes del matrimonio. O sea, no es que era todo el tiempo que se le obligaba, no. También habían oportunidad para que se gustaran, se enamoraran y después se casaran. Y tenemos ejemplos bíblicos en cuanto a eso. Génesis capítulo 29, versículos 17 y 18 dice que el contexto es Jacob. Él sale huyendo de su hermano Esaú y llega donde Labán y el tipo tiene dos muchachas y él le gusta una y la que le gustó fue Raquel. Y dice el versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Fíjate que el tipo se enamoró primero antes de casarse. O sea que eso no era descabellado tampoco en ese entonces.
Tenemos otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 18, versículo 20, que dice que Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a los ojos de Saúl. También Mical, en el caso de las mujeres, también se enamoró antes de David. O sea que el amor antes de no era tampoco algo raro, por así decirlo. Lo común era enamorarse después de, era lo normal, lo común. Pero no era tampoco que no pasaba enamorarse antes de él. Entonces eso era en cuanto a lo que es la elección del cónyuge. Después que se elegía el cónyuge, entonces se pasaba a las negociaciones de la muchacha. Se pasaba a las negociaciones. Y hay un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Y en ese libro, el autor nos explica cómo era que se hacían esas negociaciones. Él dice que si un joven tenía los medios suficientes para proveer una dote matrimonial, vamos a ver ahora qué es eso, entonces sus padres escogen la joven y se dan principio a las negociaciones. El padre llama a un hombre que actúa como un agente para él y su hijo. El agente es llamado el amigo del esposo. Este hombre está perfectamente informado respecto a la dote, es decir, la cantidad que había que pagar por la novia. Entonces, junto con el padre del joven o algún otro pariente, ellos iban hacia el hogar de la novia. El padre anuncia que su agente hablará de parte de ellos. El padre dice, este es mi representante, en buen dominicano. Y el padre de la novia entonces hace lo mismo, también él designa otros representantes. Entonces los dos representantes empiezan las negociaciones y antes de empezar las negociaciones se ofrecen a los visitantes una taza de café y ellos rehúsan tomarla hasta que su misión esté terminada. Así el siervo, por ejemplo, eso nos dice la Biblia que cuando el siervo de Abraham fue a donde Raquel a buscarla, se le ofreció comida y él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. O sea, esas eran costumbres que se tenían en ese entonces. Cuando los dos agentes, el del novio y de la novia, o el del, no son novios ni novia todavía, sino el de los interesados, de las dos familias interesadas, se encuentran, las negociaciones dan principio, entonces debe de consentir en la mano de la joven y deben de ponerse de acuerdo sobre la cantidad de la dote que el joven debe de pagar por la novia. Fíjate que hay que preguntarle a la muchacha si ella consiente en ir. Fíjense, van dos veces, lo digo, no es como nosotros pensamos, que era obligado. Ella tiene que consentir. Cuando ha habido un acuerdo, los agentes se levantan y entonces se felicitan, entonces traen el café y todo el mundo bebe como un sello del convenio que se ha tratado. Ese era el asunto de las negociaciones. Así era que se hacía. Fíjense, se elige el cónyuge, entonces pasan a las conversaciones. Después de las negociaciones, entonces en las negociaciones vimos algo que se llama dote. Entonces, ¿qué es eso de la dote? La dote es un precio que se pagaba por la novia. Siempre la familia de la novia tenía que recibir dote de parte de la familia del novio. ¿Por qué se hacía esto? ¿Cuál era la razón? La razón era, yo sé que algunos la conocen, que la mujer era visto como un ente que ayudaba a la familia. Generalmente ella cuidaba ganados o hacía algo productivo en la casa y cuando tú quitabas a esa muchacha de esa familia le estaba haciendo un daño porque le estaba quitando un bien, por así decirlo. Entonces, la dote era para compensar eso que tú le estabas quitando. Pero en los judíos, por medio de la revelación que Dios te dio, por medio de la ley, ellos aportaron otras cosas que no tenían los pueblos en aquel entonces. ¿Por qué? La dote no solamente servía, en el caso de los judíos, para la familia, también servía para la misma muchacha. A la novia había que darle una parte de esa dote. Y esa parte de esa dote era por si a la muchacha
la repudiaban, le daban carta de divorcio, ella tenía algo con que subsistir. Eso es en el caso de la novia. Pero también había otra clase de dote que se le daba a la novia, y era que si el padre tenía dinero, lo podría hacer. También le daban otras dotes, una dote especial a la novia. Eso lo hacía si se podía. Por ejemplo, nosotros vemos en Génesis capítulo 61 que cuando Rebeca dejó la casa, capítulo 29, cuando Rebeca se le dio como esposa a Isaac, le dieron criadas. Las criadas en ese caso era una dote especial para ayudarla a ella en cuanto a su vida, a su futuro, que le ayudaba en los oficios y cosas así. Pero también vemos otro ejemplo en Jueces, capítulo 1, versículo 15, que cuando Caleb da a su hija en matrimonio, él dice que le da un campo de manantiales de agua como dote. O sea, también tierras eran dadas. Las dotes hay que resaltar que no solamente se hacían con dinero, también se podía hacer con servicios. Como en el caso de Jacob, que nosotros vimos. ¿Qué él hizo? Como él salió sin nada y llegó donde Labán, él no tenía dinero, le gustó Raquel y él dijo, voy a trabajar 7 años por esa muchacha. Esa era la dote que le estaba dando Jacob por ella en ese caso. ¿Por qué? Porque él no tenía, también se podía dar por servicios. Entonces, después que la dote estaba negociada, ya estaba clara, y eso se daba, entonces se pasaba a lo que era el desposorio, que es lo que algunos de ustedes han escuchado y es lo que más se parece a nuestro noviazgo actual, por lo menos en cuanto a etapa, en contenido, en nada, por lo menos en cuanto a etapa. Pero antes de lo que es el desposorio, es bueno aclarar que una cosa es desposorio y otra cosa es compromiso o promesa. Muchas veces las familias, a unos muchachos antes de nacer, se comprometían a que esos 2 muchachos se iban a casar cuando crecieran. Pero cualquier cosa podía pasar. Algunas veces venía una apuesta mejor y simplemente eso se rompía y venía con la mejor oferta de parte de otra familia. O sea, los compromisos se rompían fácilmente, pero el desposorio no. Que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Qué es el desposorio? El desposorio entonces es la etapa previa al matrimonio. Y generalmente se hacía un año antes de casarse, de entrar a vivir juntos, la familia. Entre los antiguos hebreos, los desposorios constituían un pacto hablado y después que vinieron del exilio, ustedes recuerdan que Israel fue llevada cautivo por Asiria primero, el reino del norte, y después el reino del sur fue llevado por Babilonia, y cuando ellos volvieron, entonces el desposorio ya se hacía con un documento escrito y firmado, donde se decía, yo me voy a casar con esa muchacha. Los desposorios se celebraban de la siguiente manera, nos dice el libro que les cité anteriormente, de usos y costumbres. Las familias del novio y de la novia se reunían con algunas otras familias que servían de testigos. El joven daba a la joven un anillo de oro o algún otro artículo de valor o simplemente un documento que le prometía casarse con ella. Entonces él decía, veis por este anillo que tú estás reservada para mí de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. O sea, ese era el rito que se hacía. Se tomaba un anillo o cualquier otra, algo que sirviera de señal de que ese muchacho se prometió casarse con esa muchacha. Y entonces, ese muchacho se iba un año, que era la costumbre, a preparar el lugar donde era que iba a estar, donde era que iba a vivir con esa muchacha, generalmente. Pero hay algo que resaltar, los desposorios no eran los mismos que el matrimonio. Como le dije, eso pasaba por lo menos un año antes y no deben de confundirse. Desposar una esposa y tomarla desposar una esposa
es una cosa y tomarla, es decir, llevarla al matrimonio es otra cosa en cuanto a los tiempos bíblicos. El desposorio era algo que era tan importante como el matrimonio, pero no era el matrimonio. Tenía un compromiso tan fuerte como el matrimonio, pero no era el matrimonio. De hecho, en el desposorio la ley permitía tú divorciarte si se encontraba un acto de infidelidad en cuanto al desposorio, pero en el matrimonio no. Pero era solamente bajo esa circunstancia. O sea, no se permitía, hay que estar claro con eso. Y en el desposorio tampoco se permitía contacto físico, como no se permitía hasta que eso entraban en el cuarto de las bodas, que nosotros vamos a ver ahora. Esa era la tradición. Hasta ahora hemos visto que se selecciona el cónyuge, la familia participa casi en todo, después se negocia, se paga la dote, se desposan, el esposo o el novio todavía va a preparar lugar para la esposa donde van a vivir. Un paréntesis, este proceso es bien importante para entender la venida de Cristo, porque la venida de Cristo tiene mucho que ver con esto del matrimonio judío. Entonces, llegan a las bodas finalmente. El muchacho llega después del año, o está preparado después del año, o cuando pasa el tiempo, entonces vienen a casarse. ¿Qué pasa cuando se casan? Lo primero que nosotros vemos es que ellos se vestían. Habían vestidos especiales, así como hoy en día la novia tiene su vestido blanco y todo eso, y el novio también, pues en ese tiempo también tenían eso. La novia llevaba unas vestiduras bordadas y una faja especial de galas. Y el novio también se le ponía una corona de oro, y si no tenía para una corona de oro, entonces le ponía una corona de flores, que eso se le llama guinalda, que es lo que uno cuelga en la puerta en Navidad. Se le ponía una corona de flores o algo así. Entonces, el novio busca a la novia a su casa, a la casa de los padres. Algunas veces la familia de la novia lleva a la novia donde ellos van a vivir, pero casi siempre, nos cuentan todos los libros de historia, la mayoría de veces era el novio que iba a buscar a la novia a la casa de sus padres, y de ahí entonces ellos salían hacia su casa donde iban a vivir, que ahí era donde se hacían las fiestas de las bodas. En la casa donde ellos iban a vivir, ahí era que se hacía la fiesta de las bodas. Cuando ustedes recuerdan las 10 vírgenes que habla Mateo, ¿no verdad? Las 10 vírgenes, que ellas se durmieron mientras esperaban, ¿qué? Mientras esperaban al esposo, porque esa era la costumbre, que el esposo pasara a buscar a la esposa antes de irse a unir en matrimonio. Entonces ellas se durmieron esperándolo porque lo estaban esperando, era lo que se hacía. Por eso es que ustedes han oído muchas veces que allá en lo oriental el centro es el esposo, porque hay que esperar es al esposo. Aquí nosotros tenemos que esperar 2 horas a las muchachas. Yo no tuve que esperar, gracias a Dios. Claro. Después de eso entonces se pasaba a lo que se llamaba la procesión matrimonial. ¿Qué es la procesión matrimonial? Era como un desfile que se hacía de la casa de los padres. Cuando el novio llegaba, él hacía así, llegué yo, agarraba a su muchacha y se iban caminando hacia la casa donde ellos iban a vivir, y todo el mundo le caía atrás en una caravana. En esa caravana, eso es lo que se llamaba procesión matrimonial. En esa procesión lo que hacía era que se iba celebrando, ¡viva los novios! Y esto y lo otro, y se hacían. Y también había gente que tocaban tambor y bailaban y brincaban, se celebraban la boda. Los que no llegaban a la casa de la novia podían unirse en el camino. Y generalmente eso se hacía al atardecer. Casi siempre era al atardecer. De forma que cuando estaban en el camino hacia la casa de ellos, donde eran las fiestas de las bodas, entonces, ¿qué pasaba?
se hacía de noche y cada uno tenía que tener una lámpara. Y el que no tenía lámpara no entraba a la fiesta. Por eso es que en la fiesta, chequen porque es importante. Por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes que narra Jesús, las que se quedaron sin aceite para la lámpara no podían entrar a las bodas. Porque no se podía el que no tenía. Y casi siempre era de noche. Ya cuando ellos estaban en la procesión se hacía de noche. Entonces eso es lo que se hacía la procesión matrimonial. Después de la procesión matrimonial, ellos llegaban a la casa y esa era la parte más importante de eso. Se hacía una algarabía, llegaban, una fiesta, llegamos y así. Después de eso entonces había una tradición donde las mujeres más ancianas tomaban el cabello de la novia, empezaban a hacerle trenzas, a ponerles cosas y le ponían su respectivo velo. Entonces ahí se hacía la ceremonia del matrimonio donde el hombre le ponía el velo a la novia, aquí se lo quitamos, allá se lo ponían, le ponían un velo en símbolo de pertenencia y de protección de parte del esposo hacia la esposa. Y por eso es que de ahí en adelante esas mujeres ya no podían enseñar el rostro. Después entonces iniciaba el banquete. El banquete se caracterizaba porque todo el mundo tenía que estar vestido de boda. El que no estaba vestido de boda no podía estar tampoco. Además de lámpara, también tenía que estar vestido de boda. Por eso también que hay otra parábola donde narra que el que no estaba vestido fue lanzado afuera. En el banquete entonces es presidido por un maestresala, se le dice maestresala, que se encargaba de organizar y generalmente era un amigo del novio. Se encargaba de organizar, de dar a los sirvientes para que dieran el vino, la comida y todo eso. Ese es el quien a Jesús cuando se acaba el vino, ustedes recuerdan en las bodas de Canaán, cuando se acaba el vino a quien Jesús es quien da la orden para que los sirvientes hicieran lo que Jesús dijo que hicieran. Ese era el maestresala. Se caracterizaba porque había mucha comida, lo cual podemos aplicar hasta bíblicamente ahora que una boda sin comida no es boda. Así que si usted pensaba, Cristian, lo siento, una boda sin comida no es boda. Así que Cristian, tú que pensabas hacer eso, tiene que por lo menos poner un tanque de yaniqueque y un tanque de salame. Por lo menos un tanque de yaniqueque y un tanque de salame. Por lo menos. Es comida, por lo menos. Bueno, eso lo haría tú. Entonces, después viene la consumación. ¿Qué es la consumación? La consumación es, obviamente, donde van a la habitación, a la cámara nupcial, y ahí entonces consumían el matrimonio. Consumaban, gracias. Y también consumían. Pero consumían también. Ellos consumaban. Y la tradición era que los padres eran quienes acompañaban a los novios hasta adentro, lo dejaban ahí y todo el mundo se quedaba afuera escuchando la consumación. Imagínate, estaba ese papá, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Entonces, después de la consumación, algunas veces eso no se podía hacer de una vez, porque ustedes saben, él salían todos tranquilos, bien, y después entraba otra vez, y hasta que podía consumarse. Después entonces se hacía lo que se llamaba la prueba de la virginidad, donde el novio salía con su sábana o con cualquier tela, con la sangre de la muchacha por haber perdido la virginidad, y eso era llevado donde los líderes.
Eso tenía una connotación que nosotros no la entendemos hoy en día. Pero quien llevaba eso era el papá de la novia. Y eso significaba, mire, él iba donde los líderes y le decía, mire, yo crié una muchacha buena, bien, que llegó hasta el matrimonio bien. Eso era lo que significaba. Eso era motivo de orgullo por parte del papá. Somos muy diferentes, ¿no? ¿Verdad? Y eso era una ley. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 en adelante, que cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre van a tomar la señal de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. La señal de la virginidad es eso, que le acabo de decir. Y aquí, y dirá el padre de la joven a los ancianos, mire, este muchacho dice que mi muchacha no es virgen, miren la prueba. Entonces, el muchacho, por estar hablando, tenía que pagar tenía que pagar a la familia del novio, dice ahí versículo 19, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre del joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, entonces la sacarán y la van a apedrear. Quizá alguno va a decir, pero ven acá, quizá la mujer van a decir, entonces si la muchacha perdió la virginidad antes de, la apedrean. ¿Y el hombre? No, pero mire lo que dice el versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Por eso fue que el gancho que le hicieron a Jesús, cuando sacaron a la mujer adúltera y le dijeron, mira esta, ¿qué debe de hacerse con ella? Y ahí fue que Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque era un gancho realmente, porque ellos tenían que traer a los dos, tanto a ella, porque ella no estaba sola. Entonces, después de esto, de la prueba de la virginidad, finalmente se seguía el banquete, la fiesta, por 7 días. 7 días era que acostumbraba. Dicen algunas fuentes que duraban a veces hasta 14 días. Dice, y tenemos prueba en cuanto a eso. Jueces capítulo 14, versículo 2, en cuanto a Sansón, dice, y Sansón les dijo, yo os pondré ahora un enigma, y en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. En esos 7 días ellos hacían chistes, brincaban, saltaban, comían y también hacían enigmas, como ese enigma que le presentó Sansón a los filisteos que eran en ese entonces. Entonces, en eso consistía. Y finalmente ellos vivían hasta que se morían juntos. Entonces, esa era la tradición. Por cuestiones de tiempo, yo no quise realmente traer los principios hoy. Ya son las 9:25 y tenemos que ir concluyendo. Esta era la tradición. Podemos resumir esto en 3 cosas, toda esta traducción. ¿En qué lo podemos resumir? Resumir, número 1, las relaciones prematrimoniales, o sea, antes de casarse, solo existían con el propósito del matrimonio. O sea, eso no concebía de que hubiera un ambiente amoroso, romántico, de un muchacho, una muchacha, sin hablar de matrimonio. O sea, eso era inconcebible. Número 2, las familias siempre estaban envueltas y supervisaban esas relaciones. Las familias siempre estaban envueltas y supervisaban esas relaciones. Y por último, el amor era algo que se aprendía una vez que se casaban. No era algo que se tenía antes de casarse. Era algo que se aprendía después de. Esas eran las características de todo eso que nosotros aprendimos. Eso era en aquel entonces. Y hoy en día, ¿cómo son las cosas? Bueno, si nosotros queremos aprender,
cómo son las cosas hoy en día, una forma sería definir o cómo define la sociedad qué es eso. Nuestra relación prematrimonial es el noviazgo. ¿Y cómo define la sociedad el noviazgo? El diccionario de la Real Academia Española define el noviazgo, tiene varias definiciones. Una de ellas es persona que acaba de casarse. La otra es persona que mantiene relaciones con fines matrimoniales. Y la última, que es la preocupante, personas que mantienen una relación amorosa con otra sin intención de casarse y sin convivir con ella. Realmente este diccionario tiene que actualizarse, porque ya conviven hoy en día. Fíjense como de aquel entonces, donde una relación amorosa antes del matrimonio era inconcebible y eso solamente tenía que llevar al matrimonio. Hoy en día se puede tener relaciones amorosas que no lleven al matrimonio, con fines de divertirse, de brincar, de saltar. Wikipedia define el noviazgo como una relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin intención de casarse. Y ese es el punto que nosotros debemos aprender. Las relaciones amorosas que enseña la Biblia. ¿Puede uno tenerlas sin intención de casarse? Esos son uno de los principios que nosotros podemos decir que la Biblia enseña. Toda relación amorosa tiene que apuntar al matrimonio. Toda. Si no apunta al matrimonio, no está bien. Tan simple como eso. Hoy en día, entonces vemos otro fenómeno que surgió recientemente, que se le llama la salida de parejas, a lo que los americanos le dicen dating, salidas, citas. Y esas citas es cuando dos personas se encuentran en una hora específica en un lugar específico para una actividad social que por lo general tiene un carácter romántico. Vamos a encontrarnos en la heladería, sí, pero el objetivo no es comer helado, pero vamos a comer helado, pero es para hablar, ¿no? Y están los sentimientos a flote. Y el problema es que ahí entonces están solos dos muchachos que no tienen la menor idea de qué es el matrimonio y que está lejos de eso. Y entonces empiezan a despertar algo que no debería de despertarse hasta el tiempo debido. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros llegamos hasta aquí? Mire, desde el tiempo de la Biblia, nosotros pensamos que eso era ya. No. Todas las civilizaciones que se conocen hasta los años 1800, hasta principios de 1900, la familia siempre estaba involucrada en la selección del cónyuge. El asunto era aprender a amar, no sentir el amor. ¿Cómo fue que nosotros llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue eso? Hay un escritor que se llama John W. Thompson y él tiene un libro que se llama El camino hacia un matrimonio cristiano. Él nos da varias razones. Una de ellas es que esto de salir en parejas y de un amor romántico inició en el siglo XVIII con el romanticismo, que enfatizaba que tomar decisiones basadas en sentimientos en lugar de la razón y el compromiso. Este movimiento influyó no solamente en la literatura, música y las artes, sino también en las relaciones. En contraste con el mandato bíblico de amar a la persona con quien uno se casa, los románticos enseñaban lo contrario, casarse con el que uno se ama. Entonces llegaron a la conclusión de que las parejas tenían que cultivar sentimientos amorosos por alguien que todavía no era su cónyuge. O sea, antes del siglo XVIII eso no existía lo que nosotros tenemos hoy en día. La humanidad pasó 6.000 años. La familia involucrándose, cuidándose y teniendo. Y de repente esta gente se inventan este asunto que, por cierto, fue fruto de la iglesia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la época medieval, 1400, 1500, 1300, 1200, una época amplia, la iglesia era el poder que había en el mundo prácticamente. Y sumió a la humanidad en una época
de oscuridad. De hecho, a la época medieval se le llama la época del oscurantismo. Entonces, la época medieval se dividió, después de la época medieval hubo dos movimientos que resultaron de eso. O sea, fue una reacción a cómo la iglesia manejó en eso. Una fue la reforma protestante, el protestantismo, que fue en los países de Europa, de Alemania, Suiza y compañía. Pero del otro lado surgió lo que se llamó la ilustración o el humanismo, que surgió de allí, donde el hombre era el centro. Pero el humanismo entonces empezaron a darle mucha importancia a la razón, y hubo muchos filósofos y muchas cosas y mucho esto. ¿Y qué pasó entonces? Eso dio como consecuencia el romanticismo, donde lo importante no era la razón, sino los sentimientos. Y por eso vemos lo que nosotros tenemos hoy en día, una generación donde lo importante es lo que se siente. Y hoy no tenemos filósofos como tal, con el nombre, pero hay filosofía. ¿Cuáles son nuestros filósofos? Los artistas, películas, canciones, porque eso son lo que nos influencia hoy en día. El mundo, en ese mundo, en aquel entonces, en 1800, lo que influenciaba el mundo eran los filósofos. Hoy no son los filósofos, nuestros filósofos son esa gente. Lo que los artistas hacen, la juventud hace, nosotros hacen. Lo que ellos dicen, como ellos se visten, eso hacen. Y en cuanto al amor, los más promiscuos son ellos. Y tenemos una generación promiscua, realmente. Pero otras cosas ayudaron. ¿Qué cosas ayudaron? El auge del feminismo. Alentó a los jóvenes a dejar la protección cariñosa de sus padres, y por primera vez en la historia salen de la casa las muchachas a trabajar donde hay varones. Entonces tenemos una generación que viene pensando que lo importante es los sentimientos. Ahora las muchachas empiezan a trabajar, lo cual no es malo en sí mismo, pero cuando tú pones eso que le antecedió, nosotros entonces tenemos un problema. Pero además de eso también vino la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial, donde despojaron a los jóvenes de la supervisión de sus padres, de su iglesia y de su comunidad. ¿Por qué? Porque con la revolución industrial el trabajo hizo un boom y ya la gente no trabajaba de 8 a 12 y de 2 a 5. No. Ya la gente trabajaba el día completo. Y ya el papá empezó a darle más importancia al trabajo que a la familia. Y ya esa muchacha quedaba el día entero ahí, ese muchacho, el vecino estaba el día entero ahí. ¿Y qué pasó? Se veía, un muchacho entraba, la muchacha, y lo importante es los sentimientos, como yo me sienta. Y obviamente cuando se junta una muchacha y un muchacho va a haber sentimientos. Y además de eso, un crecimiento en la urbanización hizo que la gente llegara a vivir en comunidades más pobladas. Antes cada uno vivía retirado, vivía en la casa enorme. Ahora viven una pared los separa. Ven cómo se van amontonando las cosas para hacer posible lo que nosotros vivimos hoy en día. Además de eso, las universidades, especialmente en Estados Unidos, permitieron a las mujeres vivir en el campo y hasta en el mismo campus, es decir, en el mismo edificio. Hoy en día, ¿cómo es? Que hay una habitación de muchachos y al lado hay una habitación de muchachos. Y finalmente, entonces, la accesibilidad del automóvil permitió que ya no era en la casa donde se reunían los muchachos y las muchachas, sino eran solos en un carro. Más el cine, que dio oportunidad para que todas esas novelas románticas del siglo XVIII, para que todas esas ideas, entonces los muchachos las compraran y dijeran, ay, qué bonito, mira. Es verdad, él dejó a su esposa por ella y ellos terminaron bien. Y empezaron a creer todo eso. Nosotros vemos eso en las películas hoy en día. Y uno compra eso. Para ir terminando, Wikipedia dice en cuanto a eso mismo, que antes del siglo XX no existía el noviazgo. No había ningún estado de transición entre la soltería
y el matrimonio. Se llamaba novio al recién casado y por extensión a los que participaban en la ceremonia del casamiento. Incluso antes de concluida la ceremonia. A principios del siglo XX, era el varón quien tomaba la decisión de conocer a una muchacha soltera, la cual típicamente vivía en su casa paterna. El interesado se presentaba frente a los padres y si estos lo autorizaban, podían conversar con la joven. Mira cómo eso era. Estamos hablando de 1910. O sea, no estamos hablando de hace 500 años, 600 años, estamos hablando de hace 100 años. Hace 100 años solamente, mira cómo era el asunto. En esta época, el novio tenía características de lo que nosotros hoy conocemos como comprometidos. Estas son las características que consideran algunas religiones como el catolicismo. Y menciona cosas que vimos anteriormente. Y por último dice, el noviazgo que más se lleva a cabo hoy en día aparece en los años 60, de la mano de la devolución sexual, especialmente de los métodos anticonceptivos. En el año 1960, el gobierno de Estados Unidos aprueba la primera pastilla anticonceptiva, que era el único freno moral, por así decirlo, el único freno que hacía que las relaciones sexuales se postergaran hasta el matrimonio. Pero cuando le dijeron, mira, con esta pastillita tú no quedas embarazada, se quitó ese freno. Y nosotros hoy tenemos lo que tenemos. En el 70 aparecieron una gente que se llamaban hippie, que era droga y sexo solamente. Y en el 80 apareció el SIDA. Lógicamente. Y hoy nosotros tenemos eso hoy en día. Lo que quiero hacerle ver con esto es la inmensa diferencia que tenían los tiempos bíblicos con nuestros tiempos hoy en día y cómo hemos llegado hasta aquí. Y ver que lo que ellos hacían no era malo. Que los principios que nosotros vamos a aprender estaban ahí por algo. Y que una vez nosotros quitamos esos principios, quitamos esos frenos, hoy tenemos lo que tenemos. Cuando en nuestro país el 60% de los embarazos son de adolescentes. Y este mundo, esta sociedad hipócrita nos sigue diciendo que la solución a eso es el preservativo. Que la solución a eso es que tengan relaciones de manera inteligente. Cuando la solución a eso es tener relaciones en el matrimonio con una persona, como dice la palabra de Dios. La próxima semana, entonces, nosotros vamos a estar viendo estos 5 principios que vamos a sacar de aquí. Me gustaría estos cinco principios, pero antes, Colosenses capítulo 6, con este pasaje termino, versículos 6 al 8 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dios nos dice, versículos 6 y 7, en este habla de la palabra de Dios, que allí es que nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En el Cristo que debemos de andar. ¿Y cómo Pablo le llevó a Cristo? En la palabra de Dios. Anden en su palabra. Y dice que, versículo 8, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son filosofías y son huecas sutilezas? Palabras, conceptos, argumentos que el mundo nos dice para engañarnos. ¿Y en qué consiste esas filosofías y huecas sutilezas? Tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo. No importa lo que el mundo diga allá afuera, tú como joven creyente que eres, debes de estar en lo que dice la palabra de Dios. No importa que te digan que hay que tener novio a los 16, 17, de que tú estás quedado, de que ser virgen, eso no es nada, de que eso es involución, que el hombre ha evolucionado, de que eso es lo bruto, que eso es atraso, de que no importa lo que te digan, esas son filosofías y huecas sutilezas.
son tradiciones del mundo que lo que quieren es alejarnos de Cristo. Nosotros, Dios mediante, vamos a ver la semana que viene estos 5 principios: piedad, supervisión paternal, pureza, preparación y paciencia. Toda relación tiene que tener estas 5 cosas. Estas 5 cosas para nosotros asegurarnos tener un matrimonio. Tu futuro matrimonio comienza ahora. Es en cómo estás viviendo ahora. No mañana, no pasado, es ahora. Termino leyendo como Joshua Harris en su libro Le dije adiós a las citas amorosas. Él termina diciendo estas palabras que me gustaría compartirles, que serían buenas. Yo las leí una vez y de verdad me ayudaron bastante. Yo quiero contar una buena historia a mis hijos. Y si ustedes quieren contar una buena historia, tienen que comenzar ahora. Él termina diciendo: aunque es difícil de imaginar, algún día les contaré a mis hijos la historia que hoy escribo con mi vida. Pero ese suelo hace muy poco por librarme del confuso laberinto llamado hoy. John Gardner dijo: la historia no parece historia cuando la vives. Siempre nos parece confusa y desordenada y siempre se siente incómoda. Al encontrarme de este lado del matrimonio y sin una posible compañera a la vista, me encuentro en medio de la misma confusión y desorden. Tengo tantas preguntas que deseo hacer. Pero algún día tendré una historia que contar. Y tú también. ¿Cuál será tu reacción cuando un día de estos mires hacia atrás y veas tu historia de amor? ¿Traerá a tus ojos lágrimas de gozo o lágrimas de remordimiento? ¿Te hará recordar la bondad de Dios o tu falta de fe en su bondad? ¿Será una historia de pureza, fe y amor desinteresado? ¿O será de impaciencia, egoísmo y traición a tus convicciones? La decisión es tuya. A que con tu vida escribas una historia de amor de la cual te sientas orgulloso de contársela a otros. Y eso queremos precisamente con eso. Que Dios, que nos ha dado las herramientas para tener una historia de amor digna de ser contada y no digna de que nos avergoncemos. Pero es haciendo eso, llevándonos de la palabra de Dios. Hagamos eso. No falte la semana que viene para ver esos 5 principios. Y que en esta serie completa tú puedes estar ahí atento, oyendo. Tengas o no tengas novia, tengas o no tengas esposo, esté lejos, esté cerca. Pero ahora es que se empieza para honrar a Dios con un futuro matrimonio. Vamos a orar.